Esta historia empieza formalmente en el año 1810. ¿Se acuerda, Bevilacqua, con lo que nos decían en la escuela? Por lo menos lo que me decían a mí, que un montón de señores y señoras se habían reunido en la plaza y gritaban queremos saber de qué se trata, Sí. con sus paragüitas y El sus pueblo quiere saber de qué galeritas, se ¿no? trata. Eso era el pueblo, Y había ¿no? dos locos que pasaban Y vendiendo escarapé, escarapelitas, ¿no? de, Era todo muy bucólico, muy, ¿no? Muy sí, así, sí, sí. como una, qué sé yo, como una reunión entre amigos, ¿no? Sí, Bueno, claro. bueno, todo empezó Y que el virrey aceptó de buena gentilmente, digo, manera y dijo, bueno, está si bien, el pueblo no si me quiere, el ejército no me apoya, me me voy, voy. claro. Bueno, todo empezó en el año 1810. Este primer intento, este grito libertario de, de la intención de emanciparse de la corona española, ¿no? De terminar con el colonialismo. Este grito libertario se transformó en una guerra de independencia que duró desde el año 1810 aproximadamente hasta el año 1820, 20 y pico. En 1824 se libró la última gran batalla por la independencia y la Argentina fue formalmente libre de la corona española. En esa época, y hasta un poquito más adelante, tuvieron lugar las presidencias, entre paréntesis, de 15 directores supremos. Directores supremos que oficiaban el papel de presidente, pero lo que pasa es que como no había una patria delimitada geográficamente que se llamara República Argentina, los directores supremos eran directores supremos de las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Perdón, del Río de la Plata. Esto empezó con Gervasio Posadas en el año 1814 y terminó con la batalla de Caseros, en la cual justo José de Urquiza derrotó a Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hasta ese momento había oficiado como virtual presidente de la República, ¿no? Porque el que manejaba el comercio exterior, las relaciones con otros países, era Rosas. Y Rosas era, bueno, el que mandaba más, digamos, ¿no? Bueno, Urquiza lo desalojó del poder y en ese momento, en el año 1853, un año después del fin del mandato de don Manuel de Rosas, un año después se firma la Constitución Nacional. 1853 ya tenemos Constitución y por lo tanto también tenemos República Argentina. Nace en el año 1853 la Confederación Argentina, de la cual justo José de Urquiza es el primer presidente. A partir de ese momento, a partir de 1853 y hasta el día de hoy, han pasado, sin contar a la bestia, 55 presidentes. Estos 55 presidentes fueron de distinto cuño. El peronismo gobernó 38 años y los radicales gobernaron 19 años. El resto del tiempo, el resto de los 170 años que van desde 1854 hasta hoy, tuvieron el poder distintos presidentes neoliberales, que en aquellas épocas no se llamaban neoliberales, pero eran como si lo fueran, y varias dictaduras. Tuvimos ni más ni menos que 36 años de dictaduras. Desde la dictadura de José Félix Uriburu en la década del 30 hasta la dictadura del proceso de reorganización nacional
que culminó en el año 1983. Claro, uno dice, bueno, ¿qué pasó, no? En tanto tiempo, ¿qué pasó con este país? Bueno, pasaron varias cosas. Porque en el año 1912, recién en 1912, se dictó la ley Sáez Peña, que es la ley que estableció el voto, entre comillas, universal para mayores de 18 años. Claro, para mayores de 18 años, varones, porque las mujeres no votaban. Este es el modelo del que habla tanto La Bestia. La Bestia dice, a principios del siglo XX, Argentina era una gran potencia económica. Claro, una gran potencia económica con un pueblo que se moría de hambre, en donde no había leyes laborales, en donde no había ningún tipo de industrialización, porque era un modelo agroexportador total, en donde la principal fuente de producción era el campo, ¿no? La época de las llamadas vacas gordas, en donde la oligarquía viajaba a Europa llevando arriba del barco una vaca para que les diera leche. ¿Se acuerda de esa? ¿La conoce? Bueno, ahí empezó la historia del tema del voto, ¿no? El voto. En 1912 empiezan a votar los varones. Claro, ¿cómo votaban? Lo llevaba el patrón de la estancia arriba del carromato y decía, vos negro de mierda, andá y votame. Y era un voto a mano alzada. Yo vengo a votar por el patroncito tal. Entonces el que más peones de campo tenía, más votos tenía. Esa era la democracia más o menos que regía a partir del año 1912. En el año 1947, en septiembre de 1947, se promulga la ley del voto femenino, que era la ley 13.010. En un proyecto, mire usted, Bevilacqua, yo siempre pensé que la ley de voto femenino la había impulsado el peronismo. La impulsó un senador radical, el senador Lorenzo Soler, miembro de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. O sea que fueron los radicales los que impulsaron el voto de las mujeres, que fue votado mayoritariamente por todo el Congreso Nacional, ¿no? Y a partir del año 1951, la mujer comienza a votar. Sí, hay un antecedente anterior que no fue masivo, pero que sí fue que una mujer pudo votar en la Ciudad de Buenos Aires, Sí, que fue Julieta Lanteri, sí, ¿no? sí, que sí. pudo probar ante la justicia electoral que ella tenía derecho a votar, Que ¿no? ella tenía derecho a votar. Ahora fíjese usted, esto es muy curioso y muy aberrante lo que les voy a contar. Este señor Lorenzo Soler, senador de la UCR, además era médico y tuvo que demostrar con pruebas científicas en el Congreso de la Nación que las mujeres tenían el mismo nivel de inteligencia de los hombres. Claro. Porque hasta ese momento la excusa que se ponía para que las mujeres no votaran era que las mujeres tenían una inteligencia poco desarrollada y que no podían comprender las responsabilidades que entrañaban votar, Y ¿no? estaban directamente, no voy a decir puestas en la misma bolsa, está mal el término que yo voy a usar, pero que las personas que eran discapacitadas, que no tenían derecho al voto, ¿no? Claro, en su momento, o claro. como los que estaban bajo bandera, ninguna fuerza de seguridad podía votar, qué sé yo, no sé si era porque eran poco intelectualmente preparados Bueno, para que no voten votar. la fuerza de seguridad está bien, digamos, Bueno, ¿no? claro. Claro. Pero, Que no voten pero, los militares, no pero a las militares, mujeres no. también le prohibían votar por este tema de que las tenían como a seres inferiores Seres directamente. inferiores, claro, claro, claro. ¿No? O sea, que esto viene de la Iglesia Católica, ¿no? La mujer hecha a costilla del hombre, que si toda esa sarta de imbecilidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué vamos con esto, no? Que entre 1810 y 1951 pasaron una bocha de años, ¿no?
más de 100 y pico de años, en donde el voto era algo que estaba prohibido literalmente, ¿no? O sea que ese tipo de gobiernos republicanos nada tenían que ver con la democracia, ni siquiera formalmente, porque el voto incluso era algo que los patrones le mandaban hacer a sus peones rurales, a sus obreros, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esto, en medio de todos estos procesos electorales, en donde se intercambiaban los presidentes, en donde Santiago Derqui dejaba paso a Bartolomé Mitre, en donde Sarmiento dejaba paso a Nicolás Avellaneda, en donde José Evaristo Uriburu dejaba paso a Julio Argentino Roca, que fue presidente del país 2 veces, semejante genocida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que se sucedía? Se sucedían las masacres. Hay una historia paralela a la historia de las elecciones y del ascenso y descenso de los presidenciables en Argentina, que es la historia de las masacres. Recién hablamos de la masacre de Cromañón. Bueno, una de las principales masacres fue la masacre de la Semana Trágica en el año 1919, bajo la presidencia de don Hipólito Yrigoyen. La Liga Patriótica, que era algo así como este engendro que pretenden hacer la Fuerza del Cielo, pero más activo, la Liga Patriótica, que era un comando civil neofascista, asesinó a 1.365 personas durante la Semana Trágica, entre los obreros que fueron a la huelga y el pueblo en general. De esos 1.365 muertos y asesinados, se encontraron 179 judíos y judías que fueron asesinados directamente por la Liga Patriótica, que salió a quemar sinagogas, que salió a violar mujeres judías, ¿no? Me recuerdo que hubo un caso muy emblemático, el de un muchacho judío que recién había llegado a la República Argentina hacía pocos días, que no hablaba prácticamente el español, y al que obligaron a cantar el himno nacional, y como no lo pudo cantar, lo mataron. En medio de la calle, en Plaza 11. Después tenemos la masacre de Napalpí, 1924. 500 trabajadores asesinados por la Gendarmería Volante. Y después tenemos la Patagonia Trágica, eso fue antes, en 1921, también bajo el gobierno radical, en donde el ejército fusiló a 1.500 obreros, que fueron los obreros que se rebelaron contra las patronales gringas en el sur de nuestro país. Y lo que se conoce como la Patagonia Rebelde, ¿no? La Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, bueno, para no tener el mismo adjetivo que la semana, le decimos la Patagonia Rebelde. A eso se sucedió la masacre de Rincón Bomba en Formosa en el año 1947, gobierno peronista, estaba Juan Domingo Perón en el poder, pero no pudo evitar la masacre de Rincón Bomba en Formosa, en donde más de 1.000 trabajadores, integrantes de los pueblos originarios, que trabajaban para Patrón Costa, el latifundista de la zona, fueron asesinados porque le fueron a reclamar al patrón que les aumentara el sueldo porque estaban muriendo de hambre. Y después nos sumergimos directamente ya en la caída del peronismo, ¿no? Cuando en 1955 bombardean Plaza de Mayo los aviones y matan alrededor de 350 personas, hieren a 1.200. Hay un conteo que fue el conteo del día, del 16 de junio, que fueron los que fueron a parar a los hospitales. Y los que se encontraron en la calle ese día, los cuerpos despedazados de los que se encontraron en la calle ese día. Después no se contó más.
No se contó el 17 de junio cuánta gente se había muerto, ni el 20 de junio, ni el 25 de junio. Se dejó de contar, el 16 murieron 350. Y vamos a hablar, ya bajo la dictadura de Lonardi y de Aramburu, de la masacre de José León Suárez, en donde un puñado de 13, 14 militares fueron fusilados por haberse levantado en armas contra la dictadura, y más de 17 civiles también fueron pasados por las armas. Y seguimos en la masacre de Trelew, el año 1972, bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, el que después lo trajo a Perón. 16 compañeros fusilados en la base Almirante Sar. Y después seguimos con las masacres perpetradas por la AAA en ese preámbulo de la dictadura genocida del 76, en donde la AAA, otra fuerza parapolicial, asesinó a miles y miles de compañeros. Y después desembocamos en la dictadura del 76, 30.000 detenidos desaparecidos, y en lo que ha hecho la policía y lo que ha hecho la gendarmería entre 1984 y 2024, en estos 40 años de la llamada democracia, ¿no? ¿A dónde queremos apuntar con esto? Apuntamos a algo que es muy sencillo. En 214 años de historia se sucedieron cerca de 70 presidentes de todo tipo, de todo color, oligarcas, grandes patrones, que practicaron contra el pueblo trabajador, muchos, la mayoría en gran medida, un genocidio que se perpetúa hoy. De este genocidio, por acción o por omisión, participaron todos. Acabamos de ver cómo bajo gobiernos radicales se practicó un genocidio. Y cómo bajo gobiernos peronistas también se practicó un genocidio. Y cómo las dictaduras han tenido un papel preponderante en la historia de nuestro país. 36 años de dictadura en el siglo XX. 36 años de dictadura en el siglo XX. En un país en donde después nos preguntamos por qué las cosas están como están, ¿no? Las cosas están como están porque el genocidio es algo permanente en nuestra historia. Y no hablamos, porque nos olvidamos, ahora lo traemos a la memoria, del genocidio perpetrado contra los pueblos originarios, ¿no? En donde el señor Julio Argentino Roca mató originarios a troche y moche, y a los que no pudo matar los esclavizó y los mandó como esclavos a las principales ciudades, ¿no? Y Sarmiento, que pedía que no se escatime en Y cortar Sarmiento, orejas, que no se escatime. en correr sangre de esa gente que no No, valía nada. Sarmiento era la bestia de aquella época, ¿no? Entonces, como todos estos, esto que nosotros, no nosotros, que algunos historiadores hablan de la democracia, de la constitución de la república, ¿no? Del republicanismo, de la institucionalidad, del respeto por la figura presidencial, cuando en realidad, salvo honrosísimas excepciones y durante muy cortos periodos de tiempo, han estado todos, o la gran mayoría, al servicio de sus propios intereses de clase y al servicio de los intereses de potencias extranjeras, como fue en su momento el Imperio Británico
y como pasó a ser después el imperialismo norteamericano, los españoles, los alemanes, los canadienses, los chinos, y siga la runfla, ¿no? Esta es la historia brevemente de nuestro país, que nace formalmente en 1853 con la sanción de la Constitución Nacional, constitución que después todos o la gran mayoría de los gobiernos dejan de lado, ¿no? Violan permanentemente porque la Constitución Nacional consagra derechos que en la práctica no se han cumplido, no se cumplen, y que hoy pretenden borrar de un plumazo como si nunca hubieran existido. Estamos en una sociedad que en realidad nunca ha vivido en democracia. Al menos la democracia como nosotros la concebimos, como el ejercicio pleno, absoluto de los derechos del pueblo. Sí, desde otro punto de vista, ha habido y sigue habiendo una batalla para que la democracia, la verdadera, sea una constante en la vida social. Para que no tengamos que andar peleando hoy por los remedios, mañana por el salario, pasado mañana por el plan y la semana que viene porque no cierren los hospitales, ¿no? Entonces, ¿cómo esa democracia que está en el imaginario colectivo ha sido un proceso de lucha a través de 214 años en donde los pueblos hemos avanzado un poco, hemos retrocedido otro poco, ¿no? Hemos sido aniquilados en nuestras pretensiones, hemos vuelto, perdón, a la lucha, y en donde realmente lo que queda claro es que de estos 70 presidentes, de estos 15 directores supremos y de estos 55 presidentes de todo tipo, es poco y nada lo que tenemos para rescatar. Es cierto que en la primera etapa que precede a la formación de nuestro país, que es la etapa de la Guerra de Liberación, no existía un país, existía una idea de país, existía un sueño de patria, de nación, que fue bien soñado, de alguna manera, por los grandes revolucionarios y las grandes revolucionarias del siglo XIX, ¿no? Como San Martín, como Belgrano, como Juana Zurduy, como Mariano Moreno, pero que después de la guerra civil, después de la batalla de Caseros, después de la conformación de la Constitución Nacional, lo que existió fue algo que en realidad estuvo en el imaginario colectivo, en el imaginario del campo del pueblo, pero que nunca llegó a concretarse de manera real. Hubo avances, como por ejemplo en el primer gobierno peronista, con todas las leyes sociales, con las leyes laborales, con la dignificación del trabajador, con la industrialización del país, etcétera, etcétera, que después fue destruido por la dictadura de 1955 con la proscripción del peronismo durante 18 años, es decir, que durante 18 años no se pudo votar, el pueblo no pudo votar a quienes querían votar. Entonces hay como que en la cuestión del voto también se retrocedió 100 años. Y así estamos, ¿no? Bailando una especie de minué sangriento
en donde avanzamos y retrocedemos y avanzamos y retrocedemos y así, en un país en donde la verdadera democracia, la democracia que queremos y debemos construir, no ha existido, jamás existió, pero por la cual seguimos luchando.